Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. Y en esta ocasión, como siempre, traigo un contenido interesante, un contenido que está fundamentado en la palabra del Señor. Tal vez muchos no hayan escuchado sobre el ticún, que es el tema que voy a tratar el día de hoy. Estaré explicando lo que es el ticún. Estaré presentando los argumentos bíblicos que hay sobre este tema y espero que este tema sea de gran provecho y de utilidad para cada una de nuestras vidas. ¿Qué es eso del ticún? Acá tengo unos puntos, unas anotaciones que hice para hablar de manera clara sobre este tema. Aquí dice ticún. Es una palabra hebrea que significa enmendar o arreglar. Ustedes saben que aquí no hay ser humano que sea perfecto. Aquí todos tenemos imperfecciones. Y la Biblia dice más adelante algo que voy a leer muy interesante. Quiero que presten atención a las cosas que voy a hablar. Son de mucha importancia. Presten oído para que puedan comprender. ¿Qué es eso del ticún? Repito, es una palabra hebrea que significa enmendar o arreglar. Usted dirá, ¿qué tenemos que arreglar o qué tenemos que enmendar? Vamos a continuar para que podamos comprender. ¿Cómo saber cuál es tu ticún? O sea, cuál es el ticún que tiene cada persona. ¿Cómo podemos saber qué nosotros tenemos que arreglar o qué nosotros tenemos que enmendar? Aquí hay unas anotaciones que hice. Dice, una forma de conocer nuestro ticún es el notar qué nos causa dolor o incomodidad. Hay cosas que nos causan molestia, hay cosas que cuando no las hacen, no las resistimos. Nos salimos de control, nos causan problemas, nos causan molestia. Hay gente que cuando le hacen X cosa lo deprimen. Y esto es parte de lo que es el ticún. Usualmente esto es un signo claro de las áreas que necesitamos corregir como ser humano. Siempre nosotros tenemos que estar en constante evolución, en constante avance, modificando nuestro modo de pensar, de actuar, porque hay cosas que nosotros tenemos que no son cosas realmente que son agradables. Hay cosas que nosotros tenemos que no están bien. Y que lo más correcto que nosotros podemos hacer es arreglar ese tipo de cosas en nuestro comportamiento y en nuestras vidas. Además, si nos encontramos enfrentando las mismas situaciones de manera repetitiva, se debe que en ellas todavía no hay una lección que necesitamos aprender. Todavía hay una lección que necesitamos aprender. O sea, hay gente, por ejemplo, que yo he visto en la vida cotidiana. Hay gente que dice, yo me casé con un hombre infiel. Y todas las personas, todas las compañías que esta mujer consigue, por ejemplo, son hombres infieles porque esta mujer tiene un tipo de ticún, o sea, no ha corregido esto, no ha sabido buscar las características adecuadas en un hombre para que cuando ella encuentre esa pareja ideal no sea infiel. Hay gente que también en el aspecto de los trabajos, de buscar un empleo, hay gente que no están conformes con ningún tipo de trabajo y siempre viven tomando trabajos y al poco tiempo renunciando de los trabajos. Hay otra gente que se deprimen porque hay personas que tú quieres que te traten de X forma y cuando no te tratan como tú esperas, entonces ahí viene lo que le llaman el ticún. ¿Qué viene siendo el ticún? Como yo dije, algo que nosotros tenemos que arreglar nosotros mismos. Porque nosotros a veces buscamos fallas en las demás personas, pero nosotros no sabemos qué hay en nosotros. En el día de hoy que estoy grabando, en la fecha actual, yo venía de camino en un bus del metro, acá en República Dominicana. Esto es un transporte que va por debajo de la tierra,
Y cuando yo me estaba transportando en esto, me estaba cerca de unas jóvenes que pertenecen a un colegio X, a una institución educativa, y estaban hablando sobre las personas que ellas no soportan. Yo no soporto a fulanita, yo estaba muy cerca, no había forma de que yo no escuchara, porque estaban hablando elevado, alto, y yo estaba muy cerca de las jóvenes, un grupo de jóvenes, y estaban hablando cosas que ellas entendían que no estaban correctas en las otras personas, pero yo no escuché ninguna de estas jóvenes diciendo yo tengo que arreglar esto. Entonces, esto es parte de lo que es el ticún, algo que nosotros tenemos que arreglar no en otras personas, sino en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros no arreglamos estas situaciones, esto se vive repitiendo. Por ejemplo, hay hombres que son violentos, que agreden físicamente a las mujeres. Y por más pareja que tengan estos hombres, las mujeres lo dejan. Porque la mujer dice, espérate, yo no voy a aceptar maltrato. Y lo dejan. Y cuando este hombre consigue a otra mujer, si no corrige esa situación en él, continúa golpeando a las mujeres. Como también hay mujeres que le gusta que el hombre la maltrate. Y aunque ellas cambien de hombre, si el maltrato le gusta y ellas no corrigen esto en ellas mismas, entonces cada pareja que consigan va a ser una pareja que la maltrate, como que esto lo persigue. Esto es lo que le llaman ticún en ejemplo de vida. ¿Cómo sanar el ticún? Aquí dice, para corregir nuestro ticún es importante reflexionar en nuestro comportamiento y abrirnos a lidiar con los problemas de manera directa. O sea, cuando nosotros tenemos un problema, para nosotros poder corregir este problema, nosotros tenemos que obviamente enfrentar este problema. Si usted tiene un problema de alcoholismo y usted no lo reconoce, es muy difícil que usted pueda trabajar con esto. Si usted tiene un problema de infidelidad y usted no lo corrige, usted no va a poder lidiar con esto. Si usted tiene un problema, por ejemplo, de decir mentira y usted no corrige esto en usted mismo, usted no va a poder lidiar con esto. Usted va a decir la mentira y ya se va a convertir en verdad en su cerebro, de tantas veces que usted miente. Yo conozco gente que miente, se mienten hasta ellos mismos. Esto es parte del ticún. Pero lo interesante del ticún es que no es algo que nosotros tenemos que ver en el otro. Por eso la Biblia habla, el mismo Maestro Jesús lo dijo, de la paja de la viga de nuestro propio ojo, de no mirar la viga del ojo ajeno, de no mirar la paja del ojo ajeno, sino mirar la viga que nosotros tenemos en el ojo. O sea, antes de tú corregir a otro, en algún punto, en algo, tú tienes que tener esto corregido. Hay gente que hablan de las redes sociales y se creen muy espirituales, pero son los que más usan redes sociales. Entonces corrigen a otro, pero ellos viven metidos en las redes sociales, que las redes sociales es una espada de doble filo, esto depende cómo usted la utilice. Hay gente que le dan un buen uso, hay otros que no, eso ya depende de la percepción que usted vea esto. Entonces esto del ticún tiene algo muy interesante, porque en términos bíblicos está dicho, lo que pasa es que mucha gente al no conocer esto no lo ha comprendido. Vuelvo y repito, por eso Jesús habla que por qué nosotros vemos la paja del ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. O sea, el maestro está diciendo aquí, oye, corrige tú, aunque esta palabra no está directamente en la Biblia, literalmente, Jesús te está queriendo decir, en otras palabras, corrige tu ticún, corrige lo que tú tienes que corregirte antes de tú corregir al otro. Trata de corregirte tú, trata de corregirte tú. ¿Cómo sanar el ticún? Es muy fácil poner la responsabilidad o la culpa sobre otras personas. Hay gente que pone la culpa en otra gente. Hay gente que vive culpando de las cosas negativas que le pasan, pero hay gente que vive pensando en negativo. Este es un ticún también. Tú vives pensando en negativo, pues todas las cosas que te pasan van a ser negativas. Sin embargo, nosotros mismos somos los únicos en control de nuestra felicidad y plenitud. O sea, la manera en que nosotros nos comportamos depende de nosotros mismos. Hay gente que por cualquier cosa quiere culpar al enemigo. Y yo no digo que el enemigo no influya en algunas cosas que nosotros podamos hacer, pero también nosotros tenemos que reconocer algo importante, que
por más que Satanás nos tiente, la decisión final de pecar o no, dependiendo del tipo de acción que vayamos a hacer, es una decisión propia, es una decisión que nosotros determinamos hacer. Cuando ya tú decides hacer algo, es que ya tú estás convencido, ya tú te rendiste y dijiste, sí, yo voy a adulterar, voy a mentir, voy a robar, voy a hacer esto. O sea, tú lo pensaste, eso como cuando el rey David, que voy a leer ese texto más adelante. Él tomó la decisión y esto le salió caro. Miren lo que dice aquí. La cábala enseña que todos nacemos en este mundo con algo llamado tikkun, lo cual se traduce como corrección. O sea, todos nacemos imperfectos. Todos nacemos con cosas que tenemos que corregir. Aquí nadie es perfecto, amado. Y a mí lo que me da es que la gente que figura ser más recto, posiblemente en su interior tenga más cosas que corregir que aquellos que deciden ser personas transparentes. Hay gente que lo único que le falta es que se vayan para el cielo porque son unos santos. Andan en una integridad tan grande, andan en un nivel de santidad que yo entiendo que ellos deberían irse para el cielo, el Señor debería mandarlo a buscar, no deberían estar aquí. Nuestros tikkun son aspectos personales que estamos destinados a reparar o corregir en este tiempo de vida. La Biblia dice algo bien interesante, pero esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Mira lo que dice acá también. El proceso de tikkun no es un castigo. O sea, los fallos que nosotros tenemos como personas no son castigos, son cosas que nosotros tenemos que arreglar a medida pasa el tiempo. Su propósito es ayudar a nuestra alma a progresar para que alcancemos nuestro máximo potencial. Y este es un punto clave en este tema. Hay gente que no habían escuchado posiblemente de esta palabra, pero voy a leer esta parte. Dice, el proceso de tikkun no es un castigo. Su propósito es ayudar a nuestra alma a progresar para que alcancemos nuestro máximo potencial. Por eso el apóstol Pablo le decía al Señor que tenía una debilidad y el apóstol Pablo quería que el Señor quitara esta debilidad. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, yo no te voy a quitar esa debilidad. Bástate en mi gracia. Porque no es que el Señor te va a arrancar la debilidad, sino que tú, como persona, tienes que trabajar en la corrección de esto. Hay gente que quieren que Dios le quite el alcohol, pero no dejan de beber. Hay gente que quiere que Dios le quite el cigarrillo. Hay gente que quieren que Dios le quite el chisme, la crítica, porque esto se quita nada más, porque la gente nada más ve las cosas que son físicas. Pero hay gente que tienen una lengua peligrosa, amado. Hay gente que tú no puedes estornudar delante de ellos, porque dicen que tú estornudaste, tosiste y escupiste, cuando tú nada más estornudaste. Dicen lo que no es, dicen lo que es y lo que no es. Entonces, como dice acá, el proceso de tikkun no es un castigo. Su propósito es ayudar a nuestra alma a progresar para que alcancemos nuestro máximo potencial. Aquí la Biblia dice algo interesante, pero miren lo que dice acá. Yo mencioné acá la cábala, muchos preguntarán qué es esto. Esto es un tema muy amplio, solamente voy a dar una pincelada porque este video no es para hablar de la cábala, sino para hablar exactamente del tikkun. Dice, la cábala es una tradición judía que se refiere a un conocimiento esotérico y místico sobre Dios y el mundo. O sea, la cábala es como dice acá, es una tradición judía que se refiere a un conocimiento esotérico y místico sobre Dios y el mundo. O sea, un conocimiento un poco más profundo. Y cuando tú buscas la palabra esotérico, aquí dice oculto y reservado. O sea que la cábala te presenta lo oculto y reservado sobre el Creador, sobre esa fuente divina, sobre el yo soy, sobre el eterno, sobre el Adonai, como usted le quiera llamar, sobre la quinta dimensión, como le llaman en metafísica, y otros nombres que tiene, sobre el todo, como lo menciona un libro que yo leí, que se refería a Dios mencionándolo como el todo. Entonces, hay mucha ciencia que estudian esto del tikkun, y esto está relacionado con lo que es la palabra del Señor. Aunque en la palabra no existe
En la Biblia no existe la palabra literalmente tikkun. Sí hay ejemplos bíblicos que hacen referencia a esto. Miren lo que dice aquí. Efesios capítulo 4, verso 13. Aquí la Biblia habla algo bastante interesante. Déjenme tomar un poco de agua acá. La Biblia habla algo muy interesante aquí, que voy a leer ahora. En el libro de Efesios, en su capítulo 4, verso 13, la Biblia habla algo sumamente interesante sobre lo que es el varón perfecto. Este es un texto que se ve simple, pero este es un texto que lleva una profundidad tremenda. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto está demasiado tremendo acá, porque la Biblia habla que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Y esto conlleva muchas explicaciones y muchos puntos que inclusive podría contradecir la doctrina de lo que mucha gente cree. Pero no voy a entrar en esa parte, sino me voy a mantener solamente en la parte del tikkun. Y si la Biblia dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, no uno ni dos, la Biblia pide que todos, obviamente, uno llegarán primero y otro después. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, para tú ser perfecto, tú tienes que corregir tus imperfecciones. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, al nivel de Cristo, amado. Muchos dirán, no, es que nosotros no podemos llegar a la altura del varón de Cristo. Pero la Biblia, esto es lo que nos está pidiendo. Entonces, la Biblia, yo entiendo que no te puede pedir algo que no podemos lograr. Aquí hay mucha profundidad, aquí hay mucha teoría. Aquí hay gente que entiende y otras ciencias que las almas rotan, que las almas reencarnan. Esta parte no la voy a hablar en este video. Esto es un contenido un poco más profundo. Y que en esta sola vida nosotros no podemos alcanzar la altura del varón perfecto. Pero, siguiendo en la parte del tikkun, aquí la Biblia nos pide la altura del varón perfecto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay gente que no tiene conocimiento sobre el Señor Jesucristo, no sabe nada. Hay gente que vive en su vida afanado en lo que hacer, nunca entran al Evangelio, nunca entran a un grupo religioso, no pertenecen a nada. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, para que esto pase, nosotros tenemos que corregir las imperfecciones que hay en nosotros. Hay gente que le piden cosas a Dios y no es que Dios no te dé la fuerza, pero hay cosas que dependen prácticamente de nosotros mismos. Si tú no decides dejar el alcohol por tu propia cuenta, pidiéndole al Señor y que el Señor te da la fuerza, pero a pesar de que Él te dé la fuerza, eres tú que tienes que decidir al final, para que tú puedas corregir las imperfecciones que hay en ti. Pero antes de tú corregir las imperfecciones, tú tienes que reconocer que tiene una imperfección. Porque hay gente que no reconoce sus imperfecciones. Y si tú no reconoces las imperfecciones que tienes, ¿cómo tú vas a corregir lo que tú no sabes que tienes que corregir? Si tú no sabes que algo está mal, tú no lo vas a corregir. Si tú tienes tu criterio, que tú no tienes imperfecciones, entonces tú no vas a corregir nada. Pero aquí todos tenemos imperfecciones. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver las imperfecciones del otro. Por eso vuelvo al texto donde Jesús dice que en vez de nosotros mirar la paja del ojo ajeno, tenemos que mirar la viga que tenemos en el de nosotros. O sea, en pocas palabras, la Biblia dice, corrijámonos nosotros mismos primero y después corrijamos al otro. Las fallas de los demás, como estaban esas jóvenes charlando en el metro, destruyendo a las otras personas verbalmente. No, que yo no soporto a fulana. De tal grupo yo nada más soporto a fulana de tal. No, pero que fulana de tal es muy altiva. Yo escuché de todo en un rato que estuve ahí.
Pero yo no escuché a ninguna de las que estaban hablando de sí misma. Y esto es algo que tenemos que corregir. Miren lo que dice acá. Miren el ejemplo bíblico que hay acá en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 y verso 5. Después vamos a saltar a otro verso en ese mismo capítulo. Jueces, capítulo 16, verso 4 y 5, sobre Sansón y Dalila. Mira lo que dice la Biblia aquí. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la que se llamaba Dalila. Esto es Sansón. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. A ella le hicieron una propuesta. Los que han leído la historia, Sansón no debía ligarse con una mujer de los filisteos, y Sansón lo hizo. O sea, a él se le dio una advertencia, los que han leído la historia, y él se ligó, pero detrás de esto había un propósito. Pero cuando nos vamos al verso 16, ahí mismo, del libro de Jueces, dice: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ella empezó a presionarle hasta que él reveló su secreto. Eso era algo que él tenía que corregir, porque él no estaba para revelar ese secreto. Y en el verso 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Pero antes de esto, él le dijo varias cosas, que si lo ataban con una soga, que no que tuviera nueva, le dijo varias cosas. Y él la estaba engañando a ella, porque él no quería, pero como ella le presionó, como dice en el verso 16, dice: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta mujer presionó tanto a Sansón que su alma, angustió su alma. Y cuando angustió su alma, él le tuvo que declarar a ella. Ya no tenía opción. Entonces en el verso 17 él dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué hizo Sansón aquí? Descubrió su secreto. Pero ¿cómo Sansón corrigió esta falla que cometió? ¿Cómo él la corrigió? Ahí en el mismo libro de Jueces, en su capítulo 16, del verso 26 al 31. Aquí Sansón corrige la falla y cumple su misión. Mírenlo aquí. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Ya le habían sacado, ya lo habían herido a Sansón, le habían sacado los ojos, y lo sacaron para burlarse de él. Verso 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, estaban burlándose de él por la falla que él cometió. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, esta vez. Sansón reconoció. En poca palabra, o parafraseando como dicen, Sansón le dijo: oye, yo fallé, chanceame esta vez y devuélveme la fuerza. Reconoció, corrigió, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, porque a Sansón le sacan los ojos. Pero él reconoció lo que había hecho. Y en el verso 29 dice: asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Dios les respondió, porque si él había tenido la fuerza de un hombre normal, no puede hacer eso. O sea, Dios respondió a su petición. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y lo que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. O sea, Sansón
se la lució. Aunque él murió, cumplió con el propósito. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Esto está muy interesante acá. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pendientes a lo que el otro tiene que corregir, pero no estamos pendientes a lo que nosotros tenemos que corregir. Y algo que yo he visto, que voy a dar una pincelada acá, es que hay mucha gente, nosotros sabemos que tenemos debilidades, pero cuando el apóstol Pablo habló sobre el Señor, habló con el Señor, hay muchas teorías de las debilidades que tenía el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no la mencionó. Porque cuando tú mencionas tu debilidad, tú eres un tiro al blanco. Tenemos debilidades, pero nosotros tenemos que trabajar internamente en la corrección de esta debilidad. No en publicar esta debilidad, porque cuando tú publicas esta debilidad es como si tú fueras un tiro al blanco. Prácticamente. Esta parte de publicar las debilidades yo no diría que la comparto mucho, pero bueno. El que quiera compartir sus debilidades tampoco está registrado un pecado, pero es como que tú te abriera tanto y fuera tan sincero como fue Sansón. Dice que su alma fue reducida a angustia y él le abrió su corazón a Dalila y al abrirle su corazón le declaró todo. Allí le declaró su debilidad y Dalila se aprovechó de su debilidad. Si Sansón no declara esto, nadie sabe esto, cuál es su debilidad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Trabajar en nuestra debilidad y corregirla. Y no estar pendiente a la debilidad del otro. Porque hay gente que está más pendiente a la debilidad del otro que a su propia debilidad. Hay gente que todo el mundo para ellos tiene fallo, menos ellos. Entonces busca el texto donde Jesús habla de estar pendiente a nuestra viga y no a la paja de los ajenos. Hay que estar pendiente a eso, amado. Para que nosotros caminemos en integridad, para que nosotros aprendamos a corregir nuestras debilidades y no solamente ver las fallas que hay en las otras personas. Aquí también hay otro punto bien interesante. El punto de David y Betsabé. Es una historia muy conocida que mucha gente la conoce, pero vamos a ver el matiz que yo le voy a dar acá. Segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al verso 5. Miren lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. El terrado de y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Si él había querido no la manda a buscar, porque ya le dijeron que estaba comprometida. Y él sabía inclusive quién era su esposo. Y él continuó. Ahí hay un fallo en David. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Aquí pasó algo tremendo. Aquí David ve a esta mujer, la manda a buscar, pregunta por ella, le dicen que es la mujer de Elías, de Urías, Eteo, hija de Elián, y él la mandó a buscar como quiera. Y de esa relación, ella quedó embarazada, los que han leído la historia. Y después que ella quedó embarazada, mandó a buscar a Urías. Y después que lo mandó a buscar, lo mandó para su casa y él no se fue. Y a pesar de eso, para él ocultar el pecado que había cometido, la falta que había cometido, la corrección que tenía que hacer, mandó al mismo Urías con una carta a la guerra.
y lo pusieron en el lugar más fiero. Y la carta decía que cuando estuvieran cerca del enemigo, que retrocedieran, que lo dejaran, que lo mataran. Y esto pasó con Urías. Y después David mandó a buscar a Betsabé. Y cuando David mandó a buscar a Betsabé, ella tuvo un niño y este niño no vivió. Pero lo interesante de este punto bíblico es que David al final corrigió esto. ¿Cómo David corrigió? No se relata más esta falla en el rey David. O sea, David, esta falla que cometió, fue amonestado por el profeta Natán, que fue de parte del Señor. Y Natán le hace una parábola. Y cuando le hace la parábola, David dice, a este hombre hay que matarlo. Y el profeta le dijo, este hombre eres tú. O sea, ve cómo nosotros emitimos juicio cuando no somos nosotros. Cuando nosotros destruimos al otro, cuando el otro tiene falla, pero ¿y la falla de nosotros? ¿Para cuándo la vamos a dejar? ¿Mm? Amado, aquí nadie es perfecto. Aquí todo el mundo, como dicen, como hay un dicho por ahí, come con sal. Y si usted no come con sal, usted es imperfecto como quiera. Y aunque usted sea perfecto en una área, es imperfecto en otra. Entonces, si queremos llegar a la altura del varón perfecto, esto es algo terrible. Esto es que nosotros tenemos que aprender a corregir en nosotros mismos las fallas que nosotros tenemos. Aquí no estamos hablando de la falla del otro. Aquí estamos hablando de la falla de nosotros mismos. No se sabe el tiempo que pasó. Y David no reconoció su pecado. Pero después que Natán lo amonestó, después que hizo silicio para que el niño viviera, el niño murió. Y aunque David preservó a Betsabé, esto le trajo consecuencias. Pero no hay otro relato bíblico en donde David tomó otra mujer que estuviera casada. David corrigió. Le salió caro, pero corrigió. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando el profeta le hizo la historia, le hizo una parábola, a los que han leído esta parte, David dijo, no, pero este hombre, el que hizo esto hay que matarlo. Y era él mismo. Entonces esto es una lección de ticún, de corrección que nosotros tenemos que enmendar, de cosas que nosotros tenemos que corregir. Amado, si cada uno tuviera pendiente la corrección que hay que hacer en sí mismo, no tuviéramos pendiente al otro. Aquí hay demasiadas cosas que corregir, amado, para usted estar pendiente al otro. Para usted estar pendiente que si fulano hizo esto, que si fulano hizo aquello, que si esta silva tiene esta falda, que si esta... Oye, amado, tomemos conciencia. Pero la falta de conocimiento, como dice la Biblia, mi pueblo perece, eso fue una palabra dada al pueblo de Israel, pero hoy en día se aplica esta palabra al pueblo. Hay mucha falta de conocimiento y la falta de conocimiento hace que tú te creas superior al otro y que tú creas que tú estás bien y que tú creas que el otro es el que tiene imperfecciones. Y es verdad, el otro tiene imperfecciones, pero ¿y tú no tienes imperfecciones? Si nosotros tuviéramos pendiente a corregir nuestras imperfecciones, no hubiera ni batalla. Porque la batalla está en nuestra propia mente, somos nosotros mismos. Porque a veces tú quieres que aquel te trate de una forma, pero corrige lo que hay en ti primero. Esto es un tema muy amplio. Esto es un tema que tiene muchas vertientes. Yo solamente estoy dando una pincelada sobre este tema. Miren también lo que dice acá. Libro de Daniel, capítulo 4, verso del 28 al 37. Aquí hay algo bien interesante. Aquí esto habla sobre la historia del rey Nabucodonosor. Algo bien interesante que yo estuve leyendo. Miren lo que dice acá. Libro de Daniel, en su capítulo 4, verso del 28 al 37. Voy a ir analizando a medida que voy leyendo. Miren lo que dice. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 del verso 28 al 37 dice. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia,
habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él entiende que lo que él había logrado, lo logró con su fuerza. Y a veces esto pasa en nosotros. A veces nosotros tenemos grandes logros a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel de estudio, a niveles seculares. Y nosotros creemos que es con nuestra propia fuerza. Y si tú fuiste a la universidad y estudiaste, fue porque al Dios del cielo le plació. Y si tú tienes un negocio y te está yendo bien, fue porque al Dios del cielo le plació. Y si tú conseguiste un buen trabajo, fue porque no es porque tú te capacitaste. Ojo, no quiero decir con esto que no hay que capacitarse. Pero si el Dios del cielo te tiene las puertas cerradas, tú puedes ser de la NASA y tú no vas a lograr nada. La capacitación es buena para cuando la oportunidad llegue tú la aproveches. Porque la Biblia dice que Dios entrega a cada uno conforme a su capacidad. Si tú te capacitas, Dios te va a entregar cosas más grandes. Pero tiene que estar en el anhelo, en la disposición del Creador de entregarte eso. Porque por más que tú te capacites, si el Creador no te quiere entregar, no te va a entregar. Sigo leyendo. Aún estaba la palabra en la boca del rey, él hablando. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Una voz del cielo, que le iban a quitar el reino, que le quitaron el reino. Y de entre los hombres que se arrojaran, y con la bestia del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En poca palabra, el rey Nabucodonosor estaba bien altivo. Él entendió que todo lo que él logró, lo hizo con su poder y con su fuerza. Y mira lo que le vino al rey Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de aves. Un salvaje. Esto es por este hombre no reconocer, por no reparar, por no enmendar, como dice el ticún. Miren por dónde va esto. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, aquí viene la parte interesante, cuando tú reconoces, cuando tú enmiendas, cuando tú reparas lo que tú tienes que reparar. Mira lo interesante que es esto. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. O sea, este rey que habló en el verso 30, que dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este hombre que habló en el verso 30 así, en el verso 34, miren lo que está diciendo. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, empezó a reconocer. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ah, pero ahí entendió. Yo voy a leer este verso de nuevo, verso 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Cuando habla de un imperio sempiterno, es de un dominio que no tiene fin. Oye la iluminación del cielo que recibió este hombre. Pero ¿qué él tuvo que hacer para recibir esta iluminación? Reconocer, enmendar, amado. Es una pena que en el Evangelio uno esté hablando del otro. Amado, enmiende, corrija, aprenda Biblia, no sople micrófono nada más. Aprendan Biblia, amado. Las enseñanzas bíblicas que se dan en las iglesias son muy importantes, pero hay una batalla con estas áreas. Porque como no hay mucha algarabía, como no hay mucha bulla, como no hay sopladera de micrófono,
lo que se llama Biblia tranquilo, la membresía tiene una batalla con esto. No en una ni dos iglesias, en la mayoría de iglesias. Es más, hay iglesias que no dan estudio bíblico. Hay iglesias que no dan estudios bíblicos. Que no hay un tiempo para hablar sobre la palabra. Porque no es lo mismo un mensaje que un estudio bíblico. Porque en un mensaje, si el portavoz de la palabra cometió un error, dijo algo, cualquiera lo comete. Eso pasa, eso no pasó. Ok, pasó desapercibido. Pero cuando tú dices algo en un estudio, hay gente que están allí que levantan la mano, hay gente que te hacen preguntas, hay gente que ponen su posición, hay gente que dice lo que ellos piensan. El único espacio para hablar, para desglosar, para tú decir lo que tú piensas en los estudios bíblicos. Entonces el rey Nabucodonosor reconoció esto. En el verso 34, que lo voy a leer nuevamente, dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Empezó a reconocer. Y cuando empezó a reconocer, empezó a enmendar, empezó a corregir. Esto es el ticún. Hasta que Nabucodonosor no reconociera, iba a estar así. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Empezó a hablar el hombre. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, tú has visto que cuando el Dios del cielo va a determinar algo, tú le puedes decir, ¿qué tú haces? Al Dios del cielo, amado. Aquí yo voy a contar algo que yo escuché en un culto, amado. Lo voy a comentar. Y yo sé que mucha gente va a ver este video y va a saber a qué yo me refiero que tuvieron presente. Otros no, otros sí. Pero agarre la enseñanza. Pero solamente le voy a simplificar, no le voy a decir con mucho detalle, porque lo que quiero es transmitir la enseñanza. Parece que hubo un hombre que de una herencia, de unos terrenos que recibió, le dieron varios millones de pesos. Y la mujer de este hombre engañó a este hombre. Pero antes de la mujer engañarlo, este hombre fue al... eh, un familiar de este hombre estaba hablando con él cuando su pastor llegó a la casa de este hombre. Y la familia de esta persona le hizo saber al pastor que a este hombre le habían entregado un dinero. Y este hombre no quiso dar el diezmo. Este hombre después se apartó de la obra. Al final este hombre, por un engaño que tuvo con la mujer, que puso todo a nombre de la mujer, este hombre perdió todo. Yo estaba escuchando la historia. Hay muchos que entienden que él perdió todo porque no diezmó y se apartó. Yo respeto eso. Pero cuando hay un designio divino del cielo, nada detiene esto. ¿Qué te garantiza que porque él diezmara, él no iba a perder todo lo que tenía? No estoy hablando en contra del diezmo, amado. No estoy hablando en contra del diezmo. Pero ¿qué determina que porque este hombre diezmara no iba a perder lo que tenía? Había un designio, había una estructura divina. Eso estaba agendado en el cielo. Cuando algo te va a pasar, tú puedes hacer lo que tú quieras. En el cielo está la agenda con la fecha de tu muerte. Pero si no llegó tu fecha, a mí no me hable de que Satanás te llevó antes de tiempo, que aquel se fue antes de ti. Yo no creo eso, amado. Ahora, el que crea eso, yo respeto eso. Pero cada uno tenemos un día determinado. En la agenda del cielo está todo registrado. ¿Y quién le va a decir a Dios qué tú haces? Entonces, este hombre, en mi análisis personal, esto es lo que yo creo, esto estaba determinado a pasarle, independientemente de si diezmara o no diezmara. Y tengo base bíblica para esto. Pero solamente toqué esto como una referencia. Tal vez este hombre tenía que enmendar algo y no corrigió. Y al no corregir, las consecuencias vinieron. Porque el rey Nabucodonosor, mira lo que pasó, pero corrigió. Y después que corrigió, miren lo que pasó aquí. En el verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Todo le fue devuelto.
pero añadido en gran manera. Verso 36, leo de nuevo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Él tenía grandeza, pero cuando él reconoció, cuando él corrigió el ticún, le fue añadida mayor grandeza. ¿Usted quiere que mayor grandeza le sea añadida? Corrija las cosas que usted tiene que usted sabe que no están bien. Esto es para usted y para mí también. Aquí todos tenemos cosas que no están bien. Corrijamos nosotros mismos. Y cuando nosotros corrijamos nosotros mismos, nos va a pasar como rey Nabucodonosor. Vamos a ser revestidos de grandeza del cielo. No para ostentar, sino para que haya una evidencia del poder divino. Porque cuando Dios te hace pasar un proceso o Dios te prueba, Él no te prueba para saber si tú eres fiel o no. Él te prueba para que tú mismo sepas quién tú eres. Porque a veces nosotros no sabemos quién somos nosotros. Miren lo que dice el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque entendió. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él no dijo que fue injusto lo que le pasó, reconoció, entendió. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Me entendió? Si nosotros entendemos esto del ticún, esto de la corrección, esto que hay que enmendar, esto que tenemos que nosotros mismos corregir, la batalla se nos va a hacer más ligera, porque no vamos a estar pendiente al otro, no vamos a estar pendiente a lo que el otro tiene que corregir, sino vamos a estar pendiente a lo que nosotros tenemos que corregir. Cuando nosotros empecemos a trabajar en las correcciones y empecemos a corregir una corrección, corregir otra, cada día nos vamos a aproximar a lo que dice la Biblia, a la altura del varón perfecto. Lo voy a dejar hasta acá. Si no se ha suscrito a ese canal, suscríbase. Recuerde, este canal se llama Incógnitas de la Biblia Oficial, porque hay otro canal por ahí que hicieron hace poco con el mismo nombre. Pero este canal es Incógnitas de la Biblia Oficial. Si no te has suscrito, suscríbase, activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones y para que también nos ayude a nuestro crecimiento. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios te guarde.